La morgue de San Valentín. En la pequeña y olvidada ciudad de San Valentín había una antigua morgue que, pese a los avances del tiempo, se mantenía casi intacta desde principios del siglo XX. Esta morgue había sido testigo de incontables historias trágicas y sombrías, y se decía que estaba embrujada. Los ancianos del lugar hablaban de ella en susurros, recordando las desapariciones inexplicables y los sonidos inquietantes que emergían de su interior. Sin embargo, la mayoría de la gente pensaba que esas historias eran simples leyendas urbanas, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de la ruina. Carlos era un joven estudiante de medicina, dedicado y escéptico, que no creía en fantasmas ni en historias sobrenaturales. Como parte de sus estudios, consiguió una práctica en la morgue de San Valentín. A pesar de las advertencias de sus amigos y las miradas preocupadas de sus familiares, Carlos aceptó el trabajo sin pensarlo dos veces, confiando en que su escepticismo lo protegería de cualquier temor infundado. La morgue era un edificio antiguo, con paredes de ladrillo desmoronado y ventanas opacas por el polvo acumulado durante décadas. El interior era aún más inquietante, largos pasillos oscuros, con puertas de acero que llevaban a salas de autopsias y cámaras frigoríficas. Los cuerpos se almacenaban en cajones metálicos, etiquetados con etiquetas de papel amarillento que crujían con el mínimo roce. La primera noche de Carlos en la morgue fue tranquila. Se dedicó a revisar informes y a familiarizarse con el lugar. Sin embargo, mientras revisaba los registros, notó algo extraño. Había un cajón sin etiquetar en una de las cámaras frigoríficas. Intrigado, decidió investigar. Abrió el cajón y encontró un cuerpo envuelto en una sábana blanca. No había ninguna información sobre el cadáver, a lo cual le pareció extraño, pero no le puso mucha importancia. Pensó en informarle sobre eso a su supervisor al siguiente día. Esa noche, mientras estaba en la sala de descanso, Carlos escuchó un ruido sordo proveniente del pasillo. Pensando que era el guardia nocturno, fue a investigar. Al llegar al pasillo, notó que la luz parpadeaba y que una bruma fría se extendía por el suelo. Los ruidos se hicieron más intensos, como golpes que resonaban a través de las paredes de la morgue. Carlos siguió el sonido hasta la cámara frigorífica donde había encontrado el cuerpo sin etiquetar. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón acelerado, la abrió por completo y vio que el cajón estaba vacío. El cuerpo de la mujer había desaparecido. Asustado, retrocedió, pero algo lo detuvo. Una presencia fría que le hizo girar lentamente. Frente a él estaba la mujer con una expresión espeluznante. Sus ojos estaban en blanco y su boca estaba totalmente abierta. Carlos intentó hablar, pero no pudo emitir sonido alguno. La mujer levantó una mano y señaló hacia el pasillo. Sin saber qué hacer, Carlos decidió seguirla. La mujer se desvaneció lentamente y Carlos caminó hacia donde ella había señalado. Llegó a una puerta que no había visto antes. Al abrirla, encontró una sala de autopsias antigua, cubierta de polvo y telarañas. En el centro de la sala había una mesa con instrumentos quirúrgicos oxidados y un diario de cuero. Carlos tomó el diario y comenzó a leer. Descubrió que pertenecía a un médico que trabajaba en la morgue hace muchos años. Las primeras entradas del diario describían procedimientos médicos rutinarios, pero a medida que Carlos avanzaba en la lectura, las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. El médico mencionaba haber sido consumido por una obsesión con la vida y la muerte, y cómo comenzó a realizar experimentos en los cuerpos que llegaban a la morgue. El diario detallaba cómo el médico había comenzado con simples estudios post-mortem, pero rápidamente pasó a prácticas más siniestras. Describía cómo el médico realizaba observaciones poco éticas, tratando de descubrir secretos ocultos sobre la vida y la muerte. Sin embargo, el experimento más perturbador fue con la joven mujer que Carlos había encontrado. La entrada final del diario describía a la mujer joven que había sido traída a la morgue después de un accidente. En lugar de tratar de salvarla, el médico utilizó su cuerpo para realizar sus experimentos más oscuros. Describió cómo había tratado de reanimarla utilizando métodos que combinaban técnicas médicas y prácticas pseudocientíficas, lo que resultó en su muerte y la dejó en un estado de reposo no natural. De repente, a Carlos sintió una mano helada en su hombro. Se giró y vio a la mujer, ahora con una expresión de desesperación y furia. Sus labios se movieron y Carlos pudo escuchar su voz, débil pero clara. «Me quitó todo, y ahora tú serás el siguiente».
La mujer se desvaneció lentamente, dejando solo un susurro en el aire. Carlos regresó al pasillo con el diario en mano. Decidió entregar el diario a las autoridades y contar lo que había descubierto. Las investigaciones revelaron que el médico había sido responsable de la muerte de varias personas en la morgue. La mujer fue identificada y enterrada con dignidad, pero su espíritu seguía sin encontrar la paz. Desde entonces, la morgue de San Valentín se cerró y fue convertida en un monumento en memoria de las víctimas. Carlos, marcado por la experiencia, intentó seguir con su vida, pero las noches en vela y las pesadillas constantes lo atormentaban. Las visiones de la mujer no cesaban. En sus sueños la veía acercándose, sus ojos blancos fijos en él, su boca susurrando amenazas que no podía comprender del todo, pero cuyo significado era inconfundible. Carlos comenzó a investigar más a fondo la historia del médico y sus víctimas, obsesionándose con encontrar una forma de apaciguar al espíritu de la mujer. Descubrió que el médico había dejado atrás un legado de terror que afectaba no solo a los cuerpos, sino también a las almas de aquellos que había profanado. Decidió visitar el antiguo hogar del médico, ahora en ruinas, buscando respuestas y tal vez una forma de detener las apariciones. En la casa del médico, Carlos encontró más diarios y documentos que detallaban las prácticas oscuras del hombre. El médico creía que mediante sus experimentos podría llegar a controlar la línea entre la vida y la muerte, y hablaba de rituales y símbolos antiguos que había utilizado. Carlos notó que algunos de esos símbolos aparecían en sus sueños, grabados en las paredes de la morgue y en la piel de la mujer en sus visiones. Desesperado, Carlos regresó a la morgue una última vez, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera causando su tormento. Armado con el conocimiento de los diarios y un corazón lleno de determinación, recorrió los oscuros pasillos hasta llegar a la cámara frigorífica. Una vez allí, encendió velas y dibujó los símbolos que había encontrado, esperando que de alguna manera esto calmara el espíritu de la mujer. Mientras realizaba el ritual, las luces comenzaron a parpadear violentamente y una sombra se materializó frente a él. Era la mujer, su rostro distorsionado por la ira y el sufrimiento. Carlos sintió una presión intensa en su pecho, como si alguien invisible estuviera apretando su corazón. Con su último aliento, intentó pronunciar palabras de paz, pero el dolor era insoportable. Unos meses después, Carlos fue encontrado muerto en su apartamento, con una expresión de horror congelada en su rostro. La policía encontró su diario, donde había escrito sobre las apariciones de la mujer y cómo sentía su presencia cada noche, acercándose cada vez más. La última entrada del diario de Carlos solo tenía una frase: "Ella viene por mí". Desde entonces, se dice que en las noches más frías, los pasillos de la antigua morgue resuenan con susurros y lamentos, recordando a todos los horrores que una vez ocurrieron entre sus paredes. Y aquellos que se atreven a acercarse pueden ver la sombra de una mujer joven buscando a su próxima víctima para finalmente encontrar descanso.